Bendiga a todos mis queridos hermanos y que Dios me le llene de ricas bendiciones a usted y a su familia en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos por aquí nuevamente tratando de traer una palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Y es allí en el capítulo 14 de San Juan que Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y volviera otra vez y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y es allí donde Tomás tuvo como una inquietud, tuvo como una preocupación y se interesó un poquito más en lo que el maestro estaba diciendo y le dice: Señor, no sabemos a dónde van, ni sabemos el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y es allí cuando esto también me llamó a la atención a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que en cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir sacado del lugar o quitado de un lugar. O sea que estábamos todos quitados de este lugar. Por eso tuvo que venir Jesús. Y dice la palabra del Señor en el mismo libro de San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que nosotros, para ser reconocidos hijos de Dios, tenemos que ir a Él. Pero no podemos llegar a Él así por así. Hay alguien que nos lleva. O sea, yo he puesto como ejemplo, si alguien quisiera ver al rey, no puede ir simplemente de que, porque yo quiero ir a ver al rey. No, tú tienes que tener conexiones, tú tienes que tener a alguien que te lleve a la presencia del rey para tú poder hablar con el rey y poder estar en su presencia y llevarle tu necesidad al rey. Por esto he puesto como este ejemplo que Jesús es la persona que nos lleva a donde está el Padre. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, quiere decir que cuando nosotros hemos dicho: te acepto, Jesús, como mi suficiente Salvador, entonces es ahí donde Jesús, de lo espiritual, nos lleva y nos presenta al Padre. Porque a través de Jesús es que nosotros podemos ir al Padre. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino en Jesús de Nazaret. Ahora bien, hay que reconocer que en lo natural, cuando nosotros engendramos a un hijo, nosotros tenemos que declararlo, claro está, tenemos que llevarlo a un lugar y asentarlo allí, ponerle nuestro apellido. Asimismo, yo me imagino que pasaría en el mundo espiritual. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, entonces aquí donde lo inscriben nuestro nombre en un libro, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Nicodemo se acercó a Jesús una noche y le dijo: Maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que nadie puede ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Esto allí llama la atención. Eso quiere decir que para nosotros poder ver el reino de los cielos, tenemos que nacer nuevamente. Entonces esto llamó a la atención a Nicodemo y le dijo: Señor, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre para poder nacer? Y Jesús le dijo: ¿cómo tú, siendo doctor de la ley, no entiendes estas cosas? Si yo te hablo de cosas naturales y no la entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo de las cosas espirituales? Verdaderamente hay que entender que cuando Jesús hablaba,
hablaba con cosas de este mundo, hablaba con cosas, bendito sea el nombre de Jesús, naturales, para poder llevarla a lo espiritual. Realmente nosotros no podemos traer algo espiritual y solamente dejarlo caer en lo natural. Esto no es posible. Hay que explicarlo, hay que llevarlo a lo natural para que se pueda entender. Jesús le dijo esta vez: si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de espíritu. Antes de Jesús dar su vida por cada uno de nosotros, le dijo a los discípulos que iba a enviar un consolador, que iba a estar con nosotros para siempre, el Espíritu Santo. La primera vez parece ser que Jesús es el que nos lleva al Padre, pero ahora cada vez que tú vas en oración, cada vez que tú oras, el que nos lleva ahora al Padre, a la presencia del Padre, es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que nosotros tenemos conexión con el Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y esto era prácticamente lo que yo podría pensar que pasaba con Jesús en aquel entonces, que Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Así como dijo Juan en aquel momento, Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Es que cada vez que el Espíritu Santo se acerca a un lugar, cada vez que el Espíritu Santo estás en un lugar, es como si el reino de los cielos estuvieras ahí en ese lugar. La presencia de Dios estás en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, esto nos da un acceso, bendito sea Dios, con el Espíritu Santo, llegar cuantas veces tú quieras a la presencia de Dios. Cuantas veces tú necesites sentir a Dios, tú puedes ir a la presencia de Dios. Anteriormente, siempre, llanamente oraba y como que no pasaba nada. Tenía constancia de que alguien me escuchaba, pero ahora tengo fe. Ahora yo sé que alguien me escucha por la presencia de Dios, porque Dios confirma en ese momento de que Él está ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay cosas que nosotros podemos explicar y hay cosas que aunque nosotros queremos explicarla, no podemos explicarla. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Y esto es lo que nos da la fe. Esto es lo que nos da la certeza de que Dios está escuchando nuestras oraciones, de que constantemente estamos entrando en la presencia del Señor. Pero sí tenemos que saber entender que hay que nacer de nuevo. Hay que comenzar a creer en Jesús. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar a Cristo. Es necesario ir a su presencia. Muchas veces pensamos que esto es algo difícil, que esto es algo malo, pero realmente no es algo tan difícil. A diario yo confieso a Cristo. Aún lo he aceptado. Muchas veces he dicho: Señor, te acepto como mi suficiente Salvador. ¿Qué de malo tiene esto? No tiene algo malo. Señor, te acepto como suficiente Salvador. Si en algo te he fallado, te pido que me perdone y que escriba nuevamente mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué le digo esto al Señor? Porque en una ocasión los discípulos salieron, cuando Dios levantó los 70, salieron y hicieron milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando vinieron de allá, vinieron maravillados, le dicen ellos a Jesús: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús le dijo: no se os maravilléis por esto, maravíllense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así que debemos procurar siempre estar en paz con Dios. Así dice la palabra del Señor: estar en paz con los hombres y con Dios. Porque hemos aprendido el camino, ya podemos ir a la presencia de Dios cuantas veces tú quieras. Y esto se hace una necesidad en nosotros, porque constantemente necesitamos la presencia de Dios. Es lo que nos ayuda, es lo que nos rehabilita, es lo que nos da la fuerza día tras día. Bendito sea el nombre de Jesús. Ir a la presencia de Dios. Pero primero tenemos que conocer el camino, porque no podemos ir
a la presencia de Dios si no sabemos el camino? Pues para que sepa hoy cuál es el camino, Jesús es el camino. Él lo dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Espero que estas palabras te hayan ayudado en este día y que Dios te llene de rica bendiciones. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquí a lo tuyo, en el nombre ¿Quién poderoso es, Señor, de Jesús. para que crea en Él? Dios te bendiga. Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo.